Buenas noches, amigo y amiga, nuevamente a tu programa 20 al Futuro. Agradecido porque nos acompañes y estés allí en este programa que estamos dedicando para ti y para tu hogar, para tu familia, para que puedas tomar algunas decisiones con relación a la información que te estamos suministrando. Este programa va a estar referido en principio al mensaje de María Corina Machado. Tendremos en el segmento de Cuéntaselo a Yanti al licenciado Moisés Reyes, quien es candidato a la Asamblea Nacional por el Circuito 3. Tendremos los videos y cerraremos con los caretablas en el tercer segmento. Queremos comenzar nuestro análisis con la encuesta que desarrolló Keller para el primer trimestre del año 2015, entre la fecha de febrero, del 26 de febrero al 13 de marzo. Esta encuestadora trae una serie de información que es lo que está haciendo que el gobierno esté iracundo, esté cometiendo tantos errores y que esté hoy en día presionando a los funcionarios públicos para una supuesta recolección de firmas para derogar un decreto que emitió el gobierno de Estados Unidos con relación a sanciones que van dirigidas principalmente a 7 funcionarios que han violado los derechos humanos. En esta encuesta hay mucha información importante. Primero, que la situación del país cada vez está más fuerte. El 82% de los venezolanos opinaron de que la situación del país se encuentra en grave, mientras que apenas un 16% señala que no está tan grave. Por otro lado, el 63% de los encuestados señalan que la culpa de la situación del país es del gobierno, principalmente acusan al presidente de la República por cuanto no ha cometido, no ha atinado en cuanto a las políticas que ha implementado. Otro de los elementos que evalúa es que si la situación del país es culpa del imperio o no es culpa del imperio. En este renglón, el 60% de los encuestados señala que no es culpa del gobierno, que no es culpa del decreto o del imperio. En cuanto a si Maduro es capaz de resolver la crisis, el 65% señala que no es capaz de resolver la crisis. Y aquí comienzan unos elementos importantes, por cuanto cuando se hace el estudio a los chavistas duros o a los chavistas light, como se llaman hoy en día, en cuanto a los chavistas duros, el 83% señala que es culpa del gobierno de Maduro, perdón, no es culpa del gobierno de Maduro, mientras que el 14% señala que sí. En cuanto a los chavistas light, el 54% dice que no es culpa del gobierno y el 41% dice que sí. Pero, ¿qué es lo importante acá? Que dentro de las filas de ellos empiezan a expresarse sentimientos que ponen en contradicción a lo que está haciendo el gobierno. Los problemas de la gente, cuando se evalúa, radica principalmente en la escasez y en la cola. El 37% de los problemas de la gente, ahí se toma el tema del desempleo, el tema de la salud, el tema de los servicios, donde el 37% señala que el mayor problema de la gente ahorita es la escasez y las colas que se están haciendo. Otro de los elementos que se evaluó es que si el viaje de Maduro a los países petroleros fue exitoso o no fue exitoso. El 56% señala que fue un fracaso. Y en los chavistas light hay casi un empate técnico donde el 31% de los chavistas duros señala que no es culpa, que fue exitoso, mientras que el 29% señala que fue un fracaso. En cuanto a los anuncios que ha hecho Maduro, el 73% ve una situación pesimista. Otra de las cosas que es importante que evaluó esta prestigiosa encuestadora es que el 69% de los encuestados señalan la necesidad de cambio. Ellos creen que la solución de la crisis se da es cambiando este modelo económico, donde, fíjense acá, donde los chavistas light, ya el 39% de los chavistas light piden cambio. Y cuando hablamos piden cambio, se habla de que cambio de gobierno, cambio del presidente Nicolás Maduro. Y otro elemento para cerrar con el análisis de la encuestadora Keller, dice que hay que dejar que Maduro termine su periodo dentro de los 5 años, es decir, hasta el 2009. El 60% dice que no,
que no hay que esperar que se llegue hasta allá. Y a su vez, dentro del chavismo, los chavistas light, ellos, el 66% establece, los chavistas light, establecen que cuando se miden entre los chavistas light, que hay que cambiar el gobierno, que Maduro no puede llegar hasta el 2019. Y el término de la popularidad, Maduro apenas recoge el 29% de popularidad, mientras el 62% está en total desacuerdo con él. Otro tema que es importante para el análisis es el pronunciamiento del Contralor General de la República, quien emitió un informe ante la Asamblea Nacional donde constató el desvío de fondos en el plan Barrio Adentro Nuevo, Barrio Tricolor. Un plan desarrollado por este gobierno y que en el año 2012, como lo dice en el informe del Contralor, en el año 2012 encontraron una serie de irregularidades que dejan muy mal parado al gobierno y que a nosotros nos llama mucho, poderosamente la atención, pues porque en esta época que un funcionario de esa magnitud haga esos pronunciamientos es porque la procesión por dentro es mucho mayor. ¿Y qué dice en el informe? Señala que al verificar el destino de 66.7 millones de bolívares nuevos, es decir, 66 millardos, previsto para reparar y adecuar viviendas ubicadas en las zonas populares, los funcionarios del organismo encargados de velar por el buen funcionamiento de los fondos públicos se encontraron con que no está claro el fin de los últimos 17 millones de bolívares. No es tan claro, lo cual equivale al 25,61% del total. El ministerio no presentó comprobante. Otro de los elementos que es importante es que cerca de 219.000 bolívares nada más se gastó se emplearon en compras y alimentos para la inauguración del sistema de transporte Bus Caracas. Nada más, para ese día se gastaron 217.000 bolívares en compras de bebidas y alimentos. Es decir, de los viejos, 219 millones de bolívares de los viejos, lo cual está dando mucho de qué hablar. Otro de los temas que queremos traer a acotación es en relación a un caso que está empezando a tejerse en las redes sociales, a tejerse en el país, que es el caso del escándalo del coronel Juan Carlos Lujano Tovar, expresidente del Banco Industrial. Este funcionario ocupó ese cargo en el 2013 y que utilizando ese poder que le da como funcionario, allí se tejieron una serie de situaciones irregulares que hablan por sí solos y que ponen en evidencia un uso inadecuado de los recursos del Estado, donde utilizando beneficios del Estado, allí se aprovechó de unos recursos que van a salir a la luz pública. Eso lo vamos a dejar para el otro programa, el próximo programa, para desarrollarlo con mayor claridad. Lo otro es el apoyo que viene recibiendo el equipo de abogados que defiende a Leopoldo López, Antonio Ledesma y Daniel Ceballos. Este es el caso del expresidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, un nuevo demócrata más que se une a esta lucha para liberar a los presos políticos. El otro tema es en cuanto sigue el problema de la carne. Los carniceros necesitan que el gobierno lo escuche, que el gobierno le ponga atención y que puedan ellos ejercer una actividad económica como le corresponde, una actividad económica respetando las leyes y por lo tanto pudiendo ellos tener su margen de ganancia. Lo otro es la situación de precadencia que se encuentra la Escuela Técnica Industrial Simón Bolívar, y que me sumo solidariamente a lo que está pasando allí, porque la escuela está en situaciones de total precariedad y que yo que fui egresado de esa escuela prestigiosa, hoy en día esté en las condiciones que están. Pedimos, le hacemos un llamado al gobierno a que le ponga atención a la escuela técnica, porque de ahí han salido mucha gente que le han dado mucho a este país y especialmente al Estado portuguesa. Nos vemos, vamos a una pausa y nos vemos en el siguiente segmento, que estaremos conversando con nuestro amigo Moisés Reyes, quien es candidato a diputado.
La desesperación del gobierno chavista ha llegado al punto más crítico. Las reservas en oro podrían ser negociadas en los próximos días. Nunca administración alguna del Banco Central de Venezuela había asomado la posibilidad de vender 30% del metal que fue adquirido desde hace más de 40 años. Recientemente hemos tenido conocimiento de que se lleva adelante una operación que en sí misma constituye el remate de los recursos venezolanos. Eso es la venta, el remate de los que son los ahorros de todos los venezolanos y compromete seriamente la situación de nuestro país a los efectos de poder cumplir con sus acreencias y lograr la estabilidad monetaria, la estabilidad económica y financiera de nuestro país para la etapa de la transición. Concretamente debemos decir que hoy en día el 65% de las reservas venezolanas están constituidas en oro y hay la información de que ya existe una primera operación que correspondería cerca del 20% de las reservas en oro venezolanas que estarían sometidos a una operación de canje monetario, swap o empeño. La diputada Machado entregó una solicitud al presidente del Banco Central de Venezuela para que explique dónde se encuentran los lingotes de oro y si es cierto que existe una segunda operación para venderlo y con qué banco se estaría realizando la transacción que supera los 2.600 millones de dólares. Entre tanto, destacó que su visita al puente sobre el lago y a Ciudad Ojeda no se trató de un show como quiere hacerlo ver el presidente de la Asamblea Nacional. Por el contrario, comprobó que la Fuerza Armada no está cumpliendo su papel de defender la soberanía. Llegando a esta ciudad, me detuve en un gran automercado y vi, bueno, ustedes vieron colas de cientos y cientos de personas y estaban miembros de nuestras Fuerzas Armadas organizando las colas y decidiendo cómo funcionaban las captahuellas. Entonces uno dice, no nos puede sorprender si nuestras Fuerzas Armadas se dedican a organizar las colas, que tanto las fronteras como el Esequibo venezolano estén hoy en riesgo. Nuestras Fuerzas Armadas deben dedicarse a eso. Luego de las polémicas declaraciones del embajador de Venezuela en la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, donde aseguró que una bala en la cabeza de un escuálido aludiendo a los opositores pasa más rápido y suena hueco, la diputada Machado envió un documento al secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, pidiendo un pronunciamiento inmediato. Escribo el contenido de estas declaraciones y la forma como la sociedad venezolana se ha conmovido ante las mismas. Es inaudito, inadmisible que Venezuela tenga en la OEA una persona capaz de hacer unas afirmaciones de esta manera. Yo digo, mira, una persona que tiene un hijo o que quiere un niño como su hijo es incapaz de hacer una afirmación de este tipo. Es realmente una crueldad infinita. Eso no es Venezuela y desde luego amerita una reacción no solamente del gobierno venezolano, sino de la propia Organización de Estados Americanos. Llamó a los venezolanos a no caer en manipulaciones, dijo que no hay ninguna fuerza externa que pretenda alterar el orden en Venezuela.